Llegamos ahora al final del capítulo 4 de Juan. Recordaba ahora, antes de ponerme de pies, lo que mencionábamos cuando hablábamos de la adoración, de cómo los sacrificios de Dios ya no son animales, y nunca realmente lo fueron, porque ya en el Antiguo Testamento David decía: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Así que nuestra adoración a Dios en este tiempo no es solamente cuando cantamos, sino cuando nos presentamos ante Dios con un corazón humillado ante su palabra. Es un sacrificio para Dios. Así que te animo a que tomes este tiempo de predicación como un tiempo de adoración a Dios, como lo que es tú ofreciendo el sacrificio de un espíritu humillado ante su palabra. Y voy a comenzar leyendo en Juan capítulo 4. Al principio el pastor a mí leía del versículo 43 hasta el 54, que es donde nos corresponde. Pero vamos a leer ahora, o voy a leer solamente versículos 49 y 50. Dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Oramos. Oh Padre, gracias por este viaje a través del capítulo 4 de Juan que hemos tenido, y que hoy, por lo menos esta parte, este capítulo, concluimos, Padre. Ahora te rogamos que en tu misericordia tú muestres tus maravillas, las maravillas de tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos lleve, nos conduzca a depositar nuestra fe en la roca que es Cristo. Oh Dios, te rogamos por los amigos. Solamente tú puedes producir fe en el corazón del hombre. Así te rogamos por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. El mes que terminó hace poco, nosotros sabemos, los cristianos evangélicos protestantes, que se celebra el mes de la Reforma. Y durante ese movimiento o ese proceso conocido como la Reforma Protestante, una de las verdades que renunció y que realmente fue la verdad inicial que comenzó todo, fue la verdad de la sola fe. Sola fe. ¿Y qué es sola fe? Que el ser humano solamente es salvo, primeramente por causa de la gracia de Dios, pero que esa gracia se recibe únicamente a través de la fe. Pablo resume esto en una declaración en el libro de Romanos, cuando él dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Solamente por medio de la fe el ser humano es salvo, hablando del medio de recibir la salvación. Sin embargo, esta gran verdad, como toda verdad de las Escrituras, puede ser mal interpretada. Muchas personas piensan en la sola fe, esta verdad que está para dar consuelo a los creyentes, esta verdad que exalta la gloria de la gracia de Dios. Muchas personas podrían consolarse con ella sin que esta verdad esté dirigido a ellos. La verdad de la sola fe está para dar consuelo al creyente, aquel que cree, que ha creído en Cristo. Esa persona debe consolarse con la verdad de que la justificación es solamente por medio de la fe. Sin embargo, podemos creer que creemos y entonces estar autoengañados. Y el autoengaño es fatal porque te hace vivir con un consuelo que tú no tienes. Y eso entonces es
lamentable. Es interesante que el Evangelio de Juan enfatiza tanto la sola fe como la realidad del autoengaño. Por ejemplo, un versículo como Juan 1:12 nos muestra claramente la sola fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos los que le recibieron. ¿Y quiénes son esos todos que le recibieron? Los que creen. No dicen nada más, los que creen, todos los que creen son hijos de Dios. Juan 3:16 habla del amor de Dios y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Simplemente si cree y punto, ya puede decir que tiene vida eterna. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero dice que en contraste a eso, el que rehúsa creer en Él, la ira de Dios está sobre él. O sea, que el rescate de la ira de Dios es solamente a través de la fe. El tener vida eterna es solamente a través de la fe. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, tiempo presente, vida eterna. Y no vendrá condenación, hay una seguridad absoluta, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan capítulo 6, versículos 28 y 29, le hacen una pregunta a Jesús y le dicen: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que hay que hacer, creer en el que Él ha enviado. Sin embargo, Juan también se preocupa en esa presentación de la vida de Cristo, de resaltar en la enseñanza y vida de Cristo la realidad de la falsa fe. Para Juan este tema era tan importante que después escribe una carta completa para hablar de eso. Primera de Juan está escrita en parte para mostrar quién tiene vida eterna a través de la fe y evidenciar así la falsa fe. Y en el Evangelio de Juan, él también hace resaltar esta verdad en las enseñanzas que él selecciona para presentar de Cristo y en los milagros y situaciones que él presenta. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, que veíamos con el pastor Fidel, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Creyeron. Pero hay un pero. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Esa fe, según lo que Jesús veía, no era real, porque conocía a todos. No era real, no porque él consideraba, opinaba, no, es que Jesús conoce a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta realidad de la falsa fe, Juan la revela aquí, muestra que hasta se le llama fe. Muchos creyeron. Sin embargo, dice, aunque creyeron en el sentido externo, como mucha gente hoy día dice: yo no soy ateo, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Aunque ellos creyeron, dice Juan, Jesús no se fiaba de ellos porque conocía su corazón. Hay entonces una falsa fe. El pasaje de hoy, o la historia de hoy, donde se cierra el capítulo 4 de Juan, se enfoca en confrontar la realidad de la falsa fe, pero también de conducirnos a la realidad de la verdadera fe. Este capítulo, este pasaje, nos presenta o confronta la triste realidad de la falsa fe, pero también nos conduce a la fe verdadera. Es interesante que la fe verdadera se presenta en la Biblia en muchas ocasiones tomando en cuenta sus frutos.
Eso es lo que hace, por ejemplo, Primera de Juan, presentando los frutos. ¿Cuáles son los resultados, Santiago? ¿Cuáles son los resultados de esa verdadera fe? ¿Qué es lo que evidencia externamente? Sin embargo, Juan aquí en esta historia va a ir a otro punto, que es en su esencia. ¿Qué es en esencia la verdadera fe? Para diferenciarla de la falsa, por medio de esta historia. Muchas veces este texto o textos similares se estudian con el enfoque o en la señal o en la fe del personaje. Fíjense que ni siquiera he mencionado la historia, aunque ya sabemos cuál es. Esa es historia que en nuestra versión se la titula Jesús sana al hijo del noble. Aquel oficial de Herodes, que tenía un hijo, que estaba muriendo y que entonces Jesús le sana. En muchas ocasiones, historias como esta, nos enfocamos o en el milagro mismo o en la fe o las actitudes, ya sean positivas o negativas, del personaje. Sin embargo, debemos ver esta historia centrados en las acciones de Cristo, porque precisamente Juan lo que quiere presentarnos es a Cristo. Él lo dice desde el principio: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso fue lo que él vio. Y al final él dice: estas cosas le ha escrito para que crean en el nombre de él, para que creyendo en él tengan vida. Así que nos centraremos en las acciones de Cristo, aunque por implicación y como resultado veremos las otras acciones en el texto. Y hay dos acciones centrales de Cristo en esta historia. La primera es que en esta historia Cristo confronta la falsa fe. Y la otra acción es que Cristo conduce hacia la verdadera fe. Cristo confronta la falsa fe, pero también, después de confrontar la falsa fe, Él conduce a un personaje y a toda una familia hacia la verdadera fe. Así que vamos a desarrollar esos dos puntos. En primer lugar, vamos a ver a Cristo confrontando la falsa fe. Y tenemos que ver tanto el contexto de esa confrontación como la confrontación misma. Comenzamos por el contexto. Versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Debemos tomar como punto de partida la historia en Samaria. Jesús mostró gracia y verdad a la mujer samaritana. Y más adelante, a través de ella, muchos samaritanos creyeron. Y culminaron esa historia en un punto alto, en un clímax, diciendo: tú eres el Salvador del mundo. Que es la meta de la obra de Dios en este mundo. Que el hombre confiese a Cristo para gloria de Dios Padre. Y entonces, después de allí, Él va a Galilea. Él va a Galilea por la sencilla razón de que lo que vimos era una especie de parada o paréntesis. La historia realmente de la mujer samaritana comienza diciendo que Jesús va a Galilea. Y entonces y dice, bueno, y le era necesario pasar por Samaria. Esta historia de la mujer samaritana podríamos decir que es como un paréntesis de gracia. Él va hacia Galilea, pero él hace una parada allí en Samaria para mostrar gracia y verdad en ese lugar. Para recordar que Él es el Salvador no de los judíos, Él es el Salvador del mundo. Y por eso alcanza también a los samaritanos. Sin embargo, desde el principio nos dice que era hacia Galilea que él iba. Versículo 44 dice la razón por la que él fue a Galilea. Una razón que nos puede parecer extraña si no recordamos el contexto de la historia de la mujer samaritana. Dice, porque Jesús mismo no dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Está diciéndonos aquí Juan que Jesús fue hacia Galilea porque en Galilea le menospreciaban. En resumidas palabras, esa es la idea que transmite este texto. Jesús había dado testimonio de eso, dice Juan. Cuando dice aquí que el profeta no tiene honra en su propia tierra, está refiriéndose a la idea de que
él como profeta en su tierra, en el lugar donde lo vieron, lo veían como una persona común. Y entonces no le daban la honra de vida. Eso lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 53. Mateo 13, versículo 53 nos muestra esta realidad. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Había un menosprecio. Presenta su tierra como toda la región de Galilea, porque era allí donde pertenecía Nazaret, el lugar de donde había nacido, donde se había criado Cristo. Porque había nacido en Belén, sus padres lo tuvieron allí, lo criaron en Nazaret, que era donde ellos vivían. Ahora, esto nos parece un poco extraño. ¿Cómo que voy a Galilea porque en Galilea me menosprecian? Recordemos el capítulo 4, cómo inicia. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Recordemos que la parada en Samaria es como una paréntesis a este propósito que tenía. Pero aquí marca la razón por la cual él quiso ir a un lugar donde lo menospreciaban. Él salió de Judea precisamente, era por lo que se estaba diciendo de él. Él tiene muchos discípulos, lo está siguiendo mucha gente, más que a Juan. ¿Y quiénes decían eso? Los fariseos. Recordemos que como hombre Cristo, cada vez que podría parecer que la gente iba a hacer lo que no era el momento, que era la hora en que él iba a ser sacrificado, él entonces se alejaba. Y entonces ya los discípulos estaban como molestos, pero ven acá, y sorprendidos. Él hace muchos discípulos. Bueno, me voy a Galilea, donde allí la gente no me sigue así, en masa. Ahora, el versículo que sigue es entonces ahora más extraño. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y esta parte aquí nos parece extraño, porque uno diría: pero él no sabía que lo iban a recibir. Él se va porque en Judea lo están siguiendo muchos discípulos, o se está diciendo eso de él. Me voy a Galilea porque allí me menosprecian, pero allí le reciben. Él conoce lo que hay en el hombre. ¿Por qué él va allá si allí le reciben? Precisamente él conocía lo que hay en el hombre. Y esa recepción es una recepción falsa. Y ese es el énfasis de este pasaje. Por eso se conecta esto a la historia que vamos a ver. Precisamente más adelante él va a confrontar esa falsedad de su recepción. Ellos le recibieron porque también ellos habían ido a la fiesta y vieron lo que él había hecho en la fiesta. El versículo que leíamos ahorita, donde decía que Jesús no se fiaba de ellos, nos muestra qué era lo que él había hecho en la fiesta. Eran muchos milagros. Y la gente dijo: creemos por los muchos milagros que vieron. Y entonces dice: no, él no se fiaba. Él sabía que esa fe era falsa. Y esto es lo que está pasando aquí. Esta gente son de los que estaban allá. Y también están recibiéndole como ese milagrero que les llamó la atención, con sensacionalismo. Por eso le reciben. Al parecer esos milagros le impresionaron mucho. Y ellos entonces ahora le reciben. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Jesús entonces en ese viaje a Galilea va a un lugar específico, a Caná. En Caná él había realizado el milagro de convertir el agua en vino. Y entonces en otro lugar de Galilea había un hombre que se había en Capernaum, que estaba más arriba, más allá,
un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. El rey en este caso es Herodes. Y él entonces, un oficial de Herodes, un noble, como dice el título de nuestra versión, una autoridad política, él tiene un hijo enfermo. Versículo 47 dice lo que él hace. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces, este hombre de gran influencia y de una alta posición tiene un hijo enfermo y que está a punto de morir. Él lo ve ya ahí, a punto de irse, lleno entonces de dolor y temor, como cualquier padre que ama a su hijo. Va corriendo, va de Capernaum hacia Caná, porque había escuchado que Jesús había ya llegado a Galilea, y él quiere ahora que Jesús sane a su hijo. Es interesante cómo las situaciones y momentos duros que pasan personas incrédulas de mucho poder le hacen ver que su poder, su posición, su adquisición no valen absolutamente nada realmente. Fíjense cómo este hombre ahora, ese oficial, él tiene que ir rogándole a Jesús. Porque probablemente él había buscado la forma con el poder que tenía, pero dio cuenta que eso no le servía de nada para salvar a su hijo. Algo que hemos visto en estos días de pandemia, se ha mostrado que realmente el hombre ha visto de frente a frente que no importa la influencia o poder que tú tengas, hay cosas que se salen totalmente del control humano. Todo está fuera del control humano, pero el ser humano cree que lo tiene en sus manos. Y hay momentos donde las cosas se ponen de una forma para que tú veas la claridad, las cosas se salen absolutamente de tu control. Y este hombre tiene que ir a rogar a Jesús, porque él no quiere que su hijo muera. Versículo 48 presenta ya la confrontación. Aquí ya no estamos en el contexto de la confrontación, sino la confrontación misma. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es interesante que Jesús le dijo, está dirigiéndose a él. Sin embargo, su lenguaje es plural, tanto en las diferentes traducciones, una más clara que otra, como en el texto griego. La idea allí es: ustedes, si no ven señales y prodigios, no creeréis. Así que cuando él dice ustedes, él no se está dirigiendo exclusivamente a ese hombre, aunque él se lo está diciendo a él. Él está tomando a él como un representante de Galilea, vamos a decirlo así. Ustedes, los de Galilea. Él está acusando a la gente de Galilea de que ellos, si no veían señales y prodigios, no creían. Ellos le menospreciaban. Y ahora le recibieron porque vieron los milagros que él había hecho en Jerusalén. Jesús está evidenciando claramente allí que la fe o la supuesta recepción, fíjense que Juan 1:12 dice que los que le recibieron son los que creen, y aquí dice que le recibieron. Pero esa supuesta recepción era falsa, porque se basaba en los milagros que ellos vieron. Simplemente parece contradictorio, porque se supone que las señales son dadas para que la gente crea. Eso es como que extraño, ¿no? Pero nosotros creemos porque vemos milagros, pero Juan dice que esas señales son escritas ahí para que crean. ¿Y cómo es el asunto? Más adelante vamos a ver esto con la misma historia, de qué manera las señales sí sirven a la fe verdadera. Juan comienza diciendo en su evangelio que cuando Jesús estaba en la tierra, él mostró su gloria claramente. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su carácter no era otra cosa que el mismo carácter de Dios revelado en todo el Antiguo Testamento. O sea que si una persona realmente miraba a Cristo fijamente, como
viéndolo objetivamente, como no lo veía la gente, solamente con ver su carácter, cómo él vivía su comportamiento, tenía que decir, este no es un hombre, este es otra cosa. Es por eso que nos parece extraño. ¿Por qué dice? No, es que Cristo mismo, fíjense, como sin muchas cosas, sin mucho aparato, vemos en los primeros capítulos que uno de los discípulos dice, este es aquel de que habló Moisés y todos los profetas. ¿Y qué tantas cosas había hecho Cristo? Para decir, wow, toda la vida habla de él. ¿Cómo así? Y Jesús hasta reprende a uno de ellos cuando le dice, porque te dije eso, creíste. Es como si Cristo se paraba y ya había que decir, oye, este es el Cristo. Juan dice que él reflejaba la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su carácter. Él se podía parar con la Biblia y decir, hoy se ha cumplido esta escritura aquí, leyendo un texto de la escritura, frente a ellos. Y ellos decir, wow, él habla con autoridad. Pero es lo que está diciendo que él, es que era obvio que él. Lo que pasa es que Juan lo explica en el capítulo 3, en la conversación de Jesús de Nicodemo, es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Era el problema, estaba en el corazón del hombre. Es lo mismo que pasa con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, y si tú la lees, no con una presuposición, con un prejuicio, sino diciendo, wow, tú vas a ver que esa es la palabra de Dios. Claramente. Sin embargo, el hombre ama las tinieblas. Y entonces va a la Biblia con prejuicios. Porque ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y entonces esta gente, la única forma en que ellos recibieron a Cristo fue cuando vieron cosas sensacionales. Él mismo, su persona, no les atraía, su persona no les llamaba a creer, su persona no les causaba esa pasión por él, porque eran malos, estaban ciegos. Solamente si Jesús hacía milagros, cosas sensacionales que apelan a la carne, ¡wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué show! ¡Qué cosa más sensacional! Solamente así ellos podían recibirle. ¿Cuál es el diagnóstico entonces de esa fe? Es una fe falsa. Es una fe falsa. Y eso es lo que Jesús está confrontando allí. Hermanos, hoy día también podemos recibir el mensaje, recibir al Cristo. Hoy día podemos abrazar la fe cristiana. Hoy día podemos unirnos al pueblo de Dios de manera falsa. Y eso podemos verlo en la misma actitud que tuvieron ellos, apegándonos a asuntos secundarios, a resultados, a cosas que están ligadas a la fe cristiana, pero no a Cristo, no a Cristo mismo. La gente va a Cristo, por ejemplo, buscando beneficios de esta vida. Bueno, eso ya no es parte en sí de la fe cristiana, pero sí de lo que muchos proclaman falsamente, el evangelio de la prosperidad. Muchos le dicen a la gente que si vienen a Cristo, sus problemas se van, no hay sufrimiento, paran de sufrir, prosperan económicamente. Obviamente eso no es parte en sí de la fe cristiana. En esta vida, en este lado de la eternidad, no hay esa dicha, ese tipo de dicha externa. Pero mucha gente cree eso y entonces dice, yo me convertí. No, lo que pasa es que te dijeron que si tú ibas a Cristo, tú ibas a tener esto y aquello, y tú fuiste ahí, no te convertiste a Cristo. La gente va a Cristo solo porque están pasando situaciones difíciles. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que la gente lo lee de manera indiscriminada, mal interpretados, otros bien interpretados también. Sin embargo, los que dicen, bueno, Dios es el ayudador en las aflicciones, en los problemas, y tengo problemas, y van a Cristo. Y claro, Dios puede utilizar y utiliza situaciones como esa para que la gente, al verse abandonados, entiendan que la única esperanza que pueden encontrar es en Él. Sin embargo, el propósito de Dios es que ellos entonces
dirijan su atención completamente en Él y lleguen aún a darse cuenta que su mayor problema ni siquiera es el problema que tienen, es el problema del pecado. Y entonces vayan a Dios buscando la solución a su mayor problema. Pero la gente se queda ahí, en ese punto de su problema específico que tiene, y va a Cristo para que le resuelva ese problema. No le importa nada más. Su condición delante de Dios no le interesa. Su pecado no le interesa. Lo que quiere es que le resuelva ese problema. Esa fe es falsa. La gente va a Cristo en busca de experiencias emocionales y sobrenaturales. La gente va a Cristo porque ha escuchado o ha visto en ciertos lugares lo que parece sentir la gente cuando está en la iglesia y dice, wow, yo quiero sentir algo así. Quiere sentir algo. Y entonces dice, voy a Cristo, pero está detrás de un sentimiento, de un momento, de una euforia o de asuntos sobrenaturales que ha escuchado o gente le ha dicho que suceden. Yo recuerdo que en una ocasión, en un tiempo de evangelismo, una persona nos dijo, no, yo voy a unirme a ustedes ahora porque yo estaba en tal iglesia y un problema que tengo ahí, no me resolvieron eso. Fui a tal y sigue igual. Y yo dije, bueno, me digo una noticia, yo no le aseguro que aquí va a pasar lo contrario. Eso está en la soberanía de Dios. Lo que yo puedo asegurar es que Cristo puede salvarle eternamente. No volvió más. Porque la realidad es que esa persona no estaba buscando a Cristo. La gente va a Cristo para satisfacer la necesidad de relaciones humanas. Como hablábamos en el tiempo de los líderes, cuando tú te unes a Cristo, tú te unes a un pueblo. Sí o sí. Ahora, eso externamente, entonces parece, para el mundo, parece un grupo social. Así el mundo ve a la iglesia, un grupo social. Un lugar donde establecer relaciones humanas. Y entonces mucha gente realmente esa es la razón por la que va a Cristo. Porque no en la iglesia uno se relaciona con mucha gente, conoce mucha gente y te buscan y esto. Y entonces cuando ven que muchas veces no llenan sus expectativas, ¿qué hacen? Abandonan a Cristo. ¿Por qué abandonan a Cristo? Porque la gente son malas. ¿Cómo así? O sea, Cristo es malo. No, porque la gente... ¿Fue a Cristo que fuiste entonces? No fuiste a Cristo. No me buscan. Y te vas. No fue a Cristo que tú fuiste. Tú estabas buscando relaciones humanas. Y como las relaciones humanas no llegaron tus expectativas, te fuiste. Esa es la realidad. Cuando el hombre pone su fe en otra cosa que no es Cristo. La gente va a Cristo simplemente por sus valores. Nosotros enseñamos claramente que Cristo trae consigo una serie de principios. Él ha mandado a que como Él es el Señor del mundo, del universo, todo lo que Él ha mandado hay que guardarlo. Y cuando tú entonces comienzas a ver esas verdades, esas enseñanzas, tú comienzas a construir, a ver todo lo que es la vida de acuerdo a Cristo, de manera práctica entonces, tú puedes ver, wow, qué buenos valores tienen los cristianos. Qué buenos valores. Y claro, mostrar esas verdades, mostrar esas enseñanzas, Dios puede utilizarla para que el mundo vea la coherencia de la fe cristiana. Y entonces ellos digan, pero si eso viene de Cristo, Cristo es fabuloso y pongan su mirada en Cristo. Sin embargo, muchas veces la gente se queda ahí, en lo hermoso que son los valores cristianos. Y viene a la iglesia porque quiere tener ciertos valores morales que sabe que en su casa no le enseñaron, que sabe que la sociedad no está enseñando y quiere tener esos valores morales, pero se queda ahí, no se maravilla de la persona de donde surgen esos principios, se queda ahí, no está en Cristo. Puede ser un moralista más, pero en Cristo no está. La gente va a Cristo buscando estabilidad familiar. Cuando tú aplicas esos principios, si ambos los aplican por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios obrando en ellos y el Evangelio obrando en ellos, eso realmente puede causar una estabilidad en la familia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando entonces el pecado se introduce en una buena familia que esa persona tenía como ejemplo? Se le acabó todo. Si la razón por la que yo vine es buscando estabilidad familiar, cuando yo veo una buena familia que ha sido destruida por causa del pecado, que es una realidad que vemos en este mundo, esa persona se le fue su mundo.
y más si es su propia familia. Pero cuando tú entiendes que es Cristo, puede pasar lo que sea, Él es tu roca. La gente va a Cristo buscando oportunidades de desarrollo personal. Hay personas que son muy elocuentes, o cantan muy bien, o tocan muy buen instrumento, o tienen un intelecto maravilloso, y ven en la iglesia el lugar donde poder explotar eso. Y muchos aprovechan eso y le dicen a la gente: tú tienes un hermoso ministerio, un inconverso, muerto en delitos y pecados. Y le prometen un hermoso ministerio, lo que tiene que arrepentirse de sus pecados. Y entonces la gente va buscando desarrollo personal. Y muchas veces, si no se le da esa oportunidad, o eso no le llena, porque al final eso no llena, se van. Abandonan a Cristo y se van al mundo porque no encontraron lo que ellos estaban buscando, que no era Cristo. Y podemos estar aquí. Dice: bueno, yo no vine por ninguna de esas razones. Bueno, yo puedo estar aquí y me estoy manteniendo por costumbre. Estoy acostumbrado ya a esta vida. Yo no veo como otro tipo de vida en este mundo que no sea una vida de iglesia, de venir a un culto, de leer la Biblia, de estar con personas que se identifican con la fe cristiana. Ese es su ambiente ya. Y cualquier otra cosa ya le da hasta miedo porque no conoce otra forma de vivir. Entiende que irse y vivir como otros jóvenes viven o otras personas viven es como entrar en un territorio apache, como con miedo. Entonces me quedo aquí en lo seguro, donde estoy acostumbrado. O hermanos, que no sea eso lo que nos está pasando. Que no sea, que no nos vemos en otro tipo de contexto y por eso simplemente estamos aquí. Porque eso es un asunto de costumbre, no de fe. Evaluemos, hermanos. ¿No será que nos mantenemos aquí? ¿No será que te mantienes entre nosotros por una de estas razones? ¿No será que es una de las razones o algunas parecidas que te mantienen aquí y no Cristo? Pero también tenemos que pensar en lo lamentable que es que muchos que profesan la fe cristiana, en vez de confrontar la falsa fe de la gente, la alimentan. Y entonces quieren atraer a la gente a Cristo con el show. Y Cristo le dice: si ustedes no ven el show, no creen. ¿Y qué hacen los evangélicos de hoy? Le dan el show a la gente para que crean. Le dan a la gente lo que la gente quiere para que vengan, para que la iglesia se llene. Dice el pastor John MacArthur: lo desafortunado es que la filosofía del ministerio orientada al mercado, o sea, orientada al mercado en el sentido de que ve esto como un asunto de mercadeo, de llamar a la gente a ver lo que le gusta para que vengan, apela a lo peor de la tendencia anímica de nuestra era. Le da gusto a personas cuyo primer amor son ellos mismos y a quienes no les importa Dios, de no ser porque puedan tenerle sin que intervenga en sus estilos de vida egoístas. Si a esa clase de personas se le promete una religión que les permitirá seguir con comodidad en su materialismo y amor a sí mismo, van a responder en manada a la invitación. Si tú le ofreces a la gente lo que la gente quiere, que es lo que la gente estaba buscando en Cristo, dice MacArthur que la gente va a acudir en manada, y eso fue lo que pasó aquí. Ellos pensaban que Jesús le iba a dar lo que ellos querían y le recibieron. Acudieron en manada. Y Jesús les dice: mira, ustedes no creen realmente, porque ustedes no creen si no ven esto. Y entonces Jesús no estaba para alimentar la falsa fe de la gente que le buscaba por motivos equivocados, sino que les confrontaba. Como iglesia debemos imitar a Cristo. Y entonces ahí nos vamos a la segunda acción de Cristo, que es que Cristo condujo hacia la verdadera fe. Ahora Cristo va a llevar a este hombre hacia la fe verdadera. Es interesante que este texto presenta claramente lo que es el corazón de una persona desesperada. Cuando una persona está realmente desesperada, tú le puedes decir lo que sea. Esta persona te va a quedar y te va a repetir lo mismo, igualito.
Jesús dijo esto, que en otro momento probablemente este hombre dijera, pero venga acá, ¿quién es él? Yo soy el oficial del rey. ¿Pero qué dijo él? Versículo 49. Después que Jesús dijo eso, dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ese hombre está desesperado, su hijo está muriendo. Jesús dice eso y él sigue en la misma, porque él lo que quiere es que su hijo viva. Eso debe ser un momento desesperante para este hombre. Y entonces, vemos aquí cómo Cristo conduce a este hombre a ver la verdadera fe. ¿Cómo lo hace Cristo? El versículo siguiente dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Cómo Cristo conduce a este hombre a la fe verdadera? Sabemos que Cristo es lleno de gracia. Y Él, como es lleno de gracia, Él responde con compasión a este hombre. A pesar de que Él sabe el contexto donde Él se encuentra, Él responde con compasión, le muestra gracia a este hombre. Le levanta a su hijo, porque Él es misericordioso y compasivo. Sin embargo, Él le hace honor a la verdad, porque Él es lleno de verdad. Y lo hace de una manera que honre la reprensión que Él ha hecho. Cristo en su sabiduría muestra la forma de responderle en gracia a este hombre sin alimentar la falsa fe de esa gente. Cristo le dice a él, el hombre recuerde lo que le pide es ven conmigo, ven. Él quiere que Cristo vaya con él. Él quiere que Cristo vaya y toque a su hijo y le sane como era común que Cristo hiciera. Cristo llegaba a un lugar, le llevaba a una persona, lo tocaba o decía algo allí frente a todos y todo el mundo veía y se levantaba y se sanaba. Y todo el mundo, ¡wow! Pero Cristo sabe en el contexto en que él está. Y él sabe que él se va con él, le va a seguir mucha gente a ver show. Una caravana se va a andar atrás de él. Vamos a ver, va a sanar muchachos. Se van toditos. Imagínate que eso fuera el consuelo. Se va todo. Pero ¿saben Cristo qué hace? Le dice, vete, tu hijo vive. No hay rayos, no hay centellas, nadie ve nada. Nadie se vaya atrás del tipo tampoco, porque a Cristo y Cristo después nos vamos y nos burla y hace algo aquí. No se van a ir tampoco atrás del tipo. Se va a él. Se va, ve, tu hijo vive. Así que Cristo en primer lugar está privando a la gente de alimentar su falta fe en la forma en que Él responde con gracia a este hombre. Pero también está conduciendo a este hombre a la fe verdadera. A él, a este hombre que era de la corte de Herodes. Cristo está mostrando una vez más lo que dijeron los samaritanos: Él es el Salvador del mundo. Este hombre no era el más amado por el pueblo religioso, el pueblo que seguía, que amaba, que era patriota. No era el más amado. Sin embargo, a ese tipo de hombre Cristo lo conduce a la fe verdadera, como a la mujer samaritana, como a Nicodemo, que sí era ese ejemplo entre los judíos. Y Él quiere llevarlo a la fe verdadera, cuya esencia, en primer lugar, es una fe en su palabra. Por eso decía al principio que aquí vamos a ver la verdadera fe, pero no desde la perspectiva de los frutos, sino más bien de su esencia. ¿Qué es la verdadera fe? Es una fe únicamente en la palabra de Cristo. Ve, tu hijo vive, créeme a mí, cree lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy haciendo nada aquí, no me voy contigo, no, tú vas a tener que irte. Tú vas a tener que irte, que es lejos. Cuando vemos en qué momento Él llega, nos damos cuenta que Él iba a tomarse su tiempo para llegar ahí. Y en ese tiempo su hijo podía morir. Y Él lo que quería era llevarse a Cristo. ¿Cómo que me vaya ahora? Y tenerle aquí, me vaya para allí, y en el camino se muere. No, Él tenía que creerle la palabra a Cristo. Ven, tu hijo vive. Cree eso. Cree esa buena noticia, como dicen más adelante los sirvientes. Y es interesante que los sirvientes
la gente de su casa más adelante dice lo mismo que Cristo. Dice, tu hijo vive. Pero ¿sabe por qué ellos lo dicen? Porque pasó. Y eso nos recuerda que hoy día la gente está hablando de que declaran cosas. Lo único que nosotros podemos declarar es lo que ya ha pasado. Yo puedo declarar, o sea, en el sentido de hacer una declaración, decir que a tal hora nosotros comenzamos el culto. Puedo decir que cantaron tantas canciones. Puedo decir esto o aquello porque ya ha pasado. El único que puede decir antes de que sucedan es Cristo. Porque su palabra es la que sostiene el universo. Su palabra creó el mundo. Nuestra palabra solamente puede repetir como ellos hicieron. Tu hijo vive. De la misma forma que Cristo ya lo había dicho y que sucedió causado por la palabra de Cristo. Así que Cristo está llevándola a que confíe solamente en su palabra. Si Jesús iba con él, este hombre podía recibir el milagro sin que le importara en lo más mínimo el evangelio. La fe en la verdad, la palabra. Llegó, recibe el milagro, wow, qué bueno. No, ahora él tiene que enfrentarse con la realidad que hay que confiar en la palabra de este hombre para ir allá. Tengo que confiar primero. Vamos allá y lo saben. No, ahora tú vas a tener que confiar plenamente en mí. Tienes que irte, dejar a aquel que tú entiendes que puede sanar a tu hijo, irte en un camino largo para llegar y no saber si él ha muerto, confiando solamente en que yo te dije que tu hijo vive. Jesús le está llevando a la fe en su palabra, pero también Cristo le está llevando a la fe en su persona. Es interesante que Cristo le está llevando a él a tener la misma fe de otro hombre en condiciones muy parecidas a él. Hay otra historia en los evangelios que honestamente hace mucho yo hasta las confundía, pero por el resultado ya no, esto en Juan, porque se parecen mucho. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa con los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. También era de Capernaum. También tenía un alto puesto, él ya de parte del Imperio Romano, era un centurión. Estaba muriendo alguien que él quería, no su hijo, pero su siervo que él amaba, que apreciaba. Pero este hombre no va, él manda personas. ¿Y saben por qué él manda personas? Porque él dice que él no se cree ni digno de que Cristo vaya a su casa. Pero no solamente eso, él cree que Cristo no tiene que ir tampoco. Él dice, yo sé lo que es autoridad. Yo sé lo que es alguien tener autoridad. El que tiene autoridad manda y lo que está bajo le hace. Y dice, yo entiendo lo que es autoridad. Y yo entiendo que tú eres el Señor entonces. Porque tú puedes mandar para que alguien se sane. Este hombre tenía una fe en la persona de Cristo. Y este hombre también sabía lo que era autoridad. Él estaba en ese contexto y tenía un alto lugar, una alta posición. Cristo quería llevarlo a esa misma fe, a ese mismo tipo de fe, que entendiera que así como el hombre con autoridad mandaba, él como Señor del universo, si él decía, él está sano, él está sano. Él quería que él lo viera no como un
un milagrero más. No, el Señor del universo. El que con su palabra dice y es hecho. Ese Señor que dice la Biblia que con su palabra fueron creados los cielos y la tierra, que dijo sea la luz y fue la luz. Ese Señor que sostiene ahora mismo el universo. Estás aquí parado, la tierra no se está moviendo, tú no te desintegras o sales disparado al universo, al espacio y no, ¿sabes por qué? Porque Cristo no lo ha ordenado, porque ha ordenado lo contrario, que ahora tú estés aquí, parado, de pie, sentado. Cada cosa que sucede es bajo la orden de Cristo. Él es el Señor. Entiende ese, querido amigo, que estás aquí en esta mañana. Él es el que gobierna todo el universo. Este micrófono se está escuchando, la bocina se está escuchando. Usted está escuchando mi voz. Pero no simplemente por un asunto electrónico. Es porque la orden de Cristo es que ahora mismo esto esté pasando. Él es el Señor. Claro, utiliza medios que nosotros llamamos medios naturales. Pero Él es el que sostiene el universo con la palabra de su poder. Tu pulmón está respirando, tu corazón está latiendo, tú estás tal vez hasta sudando. Todo eso por la orden soberana de Cristo, que es el Señor, quien ha dicho toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y ese libro que es la palabra de Dios de principio a fin, toda la escritura es inspirada por Dios. Ese libro que es la palabra de Dios nos dice que Cristo es el Señor. Juan 1:45 nos dice, uno de los discípulos dice claramente, hemos hallado aquel de a quien habló Moisés, así como todos los profetas. Esa Biblia que es la palabra de Dios nos conduce a una persona, a Cristo. Y la fe en la palabra es entonces una fe en esa persona. No es una fe en lo lindo que es estar en un grupo social. No es una fe en lo lindo que son las emociones que se sienten en un culto. No es una fe en la costumbre de que esta es la vida que yo tengo y no tengo otra y aquí es que tengo que estar siempre. No, es en la palabra de Dios y en el Hijo de Dios. Es en la palabra de Cristo y en la misma persona de Cristo que es Dios. Esta es la clase de fe que mostraron los discípulos de Cristo cuando muchos abandonaron a Cristo. Juan capítulo 5, versículo 6, versículos 66 al 69. Muchos habían abandonado a Cristo. Y Cristo le pregunta a ellos, ¿ustedes quieren acaso irse también con ellos? ¿Sabe qué ellos le responden? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos que tú eres el Cristo. ¿Dónde más vamos a ir? Tu palabra y tu persona son suficientes. Puede pasar lo que sea. Tú puedes decirnos cosas duras. Puede abandonarte todo el mundo. Pero es que tu palabra es vida y tú eres el Cristo. ¿Dónde más vamos a ir? Esa es la fe. La fe está puesta únicamente en la persona de Cristo y en la palabra de Cristo. La sola fe es esa sola fe que se arraiga en solamente la Escritura y solamente Cristo. Amén. Esa es la fe verdadera. Esa es la esencia de la fe verdadera. Cristo es en quien yo he confiado. Yo estoy aquí por Cristo. Yo sigo a Dios por Cristo. Y sigo a Cristo porque así lo dice la palabra de Cristo. Así lo dice la Biblia. Esa es la fe, no otra cosa. El hombre entonces responde creyendo. Dice allí que él creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él creyó. Es interesante que esto mismo es lo que habían hecho los samaritanos. Cuando tú ves el capítulo 4 de Juan, tú ves que hay un énfasis en esta realidad de que la fe es en la palabra. Juan 4, versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él.
Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Si ustedes se fijan en Juan capítulo 4, en la historia de la mujer samaritana, Jesús no hace milagros. La única señal que él presenta allí tiene que ver con la veracidad de su palabra. Cuando él le dice a la mujer su realidad, cuando él le muestra que él conoce lo que hay en ella. Pero después todo lo que Cristo hace, y aún esa única señal, es palabra. La palabra de Cristo. Samaria, los que estaban más lejos, ellos creyeron solo por la palabra. Y entonces cuando llega a Galilea, el escenario cambia. Le recibieron por las señales. Y este hombre va a la misma fe que tuvieron los samaritanos, por la palabra. Ahí Cristo condujo a ese hombre. Dice después que cuando él llega y le da la buena noticia, vamos a ver que su interés principal es ver a Cristo en el milagro. Es interesante que este hombre muestra esa fe al creer en la palabra e irse todos esos kilómetros. Sin embargo, cuando él llega, sigue mostrando esa fe, porque cuando le dice la buena nueva: tu hijo está sano, está vivo, está bien. Mira lo que dice el versículo 52. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Saben cuál fue su preocupación cuando le dijeron eso? ¡Su hijo está vivo! ¡Wow, mi hijo está vivo! No, él ahora lo que quiere saber: ¿a qué hora fue eso? ¿Por qué él pregunta la hora? Es que este hombre ya estaba en el contexto de la fe verdadera, y él lo que quería era ver a Cristo en ese milagro. ¿A qué hora es para yo maravillarme en el que hizo esto? Dígame la hora, que quiero decir: ¡wow! Cuando tú me digas a las 7, ¿a las 7 qué? ¡Wow! Y entendió, dice. El padre entonces entendió, versículo 53, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó. Este creyó, no debemos tomarlo como que recién inicia la fe de este hombre. Ya dijo claramente que él creyó la palabra. En el libro de Juan se presenta en más de una ocasión la fe de aquel que ya ha creído. Cuando Jesús hace el milagro de la conversión del agua en vino, dice que Jesús manifestó su gloria. ¿Y quiénes creyeron? Sus discípulos creyeron. Que por sus discípulos no creían, sí, ya ellos creían. Ya ellos habían escuchado la palabra diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ellos habían visto en las Escrituras que este es aquel de quien habla Moisés y todos los profetas. Ya ellos habían escuchado a Cristo y le creían. Sin embargo, esa señal fortaleció su fe. Es por eso que el libro de Juan es para nosotros los creyentes, para que nuestra fe siga fortaleciéndose. También para que otros lleguen a la fe, pero para los que ya la tienen, sigan fortaleciendo y creciéndose y afirmándose en esa fe en Cristo. El creyó. Y ese entonces nos puede ayudar a entender la pregunta que nos hacíamos ahorita. Si los milagros son para que se produzca fe, para que haya fe, ¿cómo es que Cristo está reprendiendo a los que creen porque vieron los milagros? Pues hermanos, es que en toda la Escritura el propósito y el plan de Dios era que las señales obraran en aquellos corazones que por su gracia ya eran receptivos a la palabra. Las señales no son para producir fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que produce fe en el corazón del hombre, la palabra. Y entonces aquella persona que ya tenía una actitud dócil por la gracia de Dios a la palabra, era lo que veían por qué los milagros señalaban a Cristo. Por eso en el milagro de la boda, ¿quiénes creyeron? Los discípulos. Los que ya tenían un corazón para la palabra, al ver las señales decían: este es, confirmando otra vez, este es el Cristo. El pueblo de Israel en el desierto, ¿cuál fue su problema? El libro de Hebreos dice claramente que los mismos que Moisés sacó, esos cayeron postrados en el desierto. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Si vieron tantos milagros, es que ellos tenían un corazón duro. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Los corazones endurecidos a la palabra no eran corazones fértiles para los milagros. Los milagros hacían una de dos cosas: o los endurecían o los fascinaban. Solamente eso. Lo que realmente cambia el corazón del hombre es la palabra. Y si no hay esa obra de Dios con su palabra en el corazón del hombre, esos milagros o lo van a endurecer, como pasaba con los fariseos, como pasaba con Israel en el Antiguo Testamento, como pasa en las Escrituras en muchas ocasiones, o lo va a fascinar, sin cambios, sin nuevo nacimiento, simplemente fascinados. Por eso cuando vemos la historia, la parábola de rico y Lázaro, cuando el rico dice: yo quiero levantarme para que me vean y yo le diga a ellos: mire, de verdad el infierno. ¿Saben lo que le dice? Mira, ellos tienen a Moisés y los profetas, ellos tienen la Biblia. No te van a creer aunque tú te levantes de los muertos a decirle eso, porque a la Biblia ellos ya la rechazan. Ellos están en la expectativa del Mesías. ¿Se acuerdan de ese discípulo que él va? Es que este discípulo ya tenía un corazón para la palabra y dice: este es aquel de quien habló Moisés y todos los profetas. Eran las personas que estaban ahí viendo la escritura a ver dónde está Cristo. Ya tenía un corazón esperando a Cristo. En esa gente los milagros hacían un efecto. Pero nosotros o lo endurecían o lo fascinaban. Mucha gente hoy día dice: si Dios se me presentara, yo creería. Yo le he pedido, una persona me dijo: mira, yo le he pedido: Dios, muéstrate de una forma ahí que yo te vea, yo diga: aquí tú eres real. Y yo decía: mira, la Biblia presenta que eso pasó ya, y la gente no creyeron. Pasó de muchas maneras. Pasó en Sinaí, pasó en todo el Antiguo Testamento, cómo Dios se mostraba. Pasó en la encarnación, vimos su gloria, gloria del del Padre, y la gente lo que siempre ha hecho es ser incrédulo ante eso. La realidad es que la Biblia dice claramente que Dios de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Y es a eso donde Cristo llevó a ese hombre, a su palabra. Créeme a mí, yo te estoy diciendo, tu hijo vive. Y entonces ese hombre que confiaba, que se aferró débilmente a la palabra, ahora ve la señal y dice: hay que creer en él. Hay que creer, y creyó toda su familia. Versículo 54 termina diciendo: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Lógicamente no es la segunda de manera total. Recordemos que ya está diciendo que en Jerusalén él hizo señales y que la gente está impresionada por sus señales. Recordemos que Juan dice claramente que él no registró todas las señales, pero estas se han escrito, dice él, para que crean. Para que crean. Y entonces es la segunda en referencia a la primera que ya nos presentó. Él presentó primero el milagro en las bodas de Caná, y es como si él está siguiendo su bosquejo del libro, esta segunda señal. Y aún en el lugar es la segunda que el libro narra en Caná. Pero no está hablando de que es la segunda señal absoluta del Señor Jesucristo allí. Ahora, ¿con qué nos quedamos nosotros, hermanos? Hermanos, esto debe llevarnos a nosotros a considerar, evaluar nuestra fe. Un llamado a evaluar nuestra fe, a ver si nuestra fe es en la palabra de Dios y en la persona de Cristo, y no un apego a otro elemento secundario del cristianismo. Pregúntate eso, hermano. Si hay algo que tú tienes que estar claro en esta vida, es si tú eres un creyente. Nosotros creemos absolutamente que la salvación es solamente por la gracia de Dios, solamente a través de la fe puesta en la persona de Cristo. Pero la pregunta importante es: ¿yo tengo esa fe? Hermano, eso no es cualquier cosa. Pregúntate si no es un apego a algo dentro de algo accesorio, algo que viene como resultado, algún fruto, alguna realidad dentro de la fe cristiana o la humanidad cristiana o la cristiandad, a algo de la religión y no a Cristo y su palabra. Debería darte temor, porque dice que el que tiene la vida es el que cree en el Hijo de verdad. Y el que no cree, dice, la ira de Dios está en tiempo presente, no en el futuro. En tiempo presente la ira de Dios está sobre él.
debería llenarnos de temblor considerar la posibilidad de que la ira de Dios estuviera sobre nosotros. Pero no para llevarnos a un temblor que nos lleva ahora a querer obrar y esforzarnos al moralismo. No, para asegurarnos que de verdad yo he entendido que soy un pobre totalmente, que estoy en bancarrota y que realmente mi pecado ofende a Dios, que estoy bajo su ira y que la única persona que puede salvarme es Cristo, quien vivió esa vida perfecta y murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día como Señor, ascendió a los cielos y está gobernando todo el universo. Y ahora tú estás aquí porque Él quiere. Y confiar en esa persona y en esa palabra que está escrita aquí delante de nosotros. Eso es la fe y nada más. Oh, hermanos, la gente ve la realidad de que la Biblia no es cualquier libro. Eso está ahí ante ti, amigo. No, a mí tienes que demostrar, no, eso está ahí delante de ti, que este no es cualquier libro. La manera que la Biblia habla de Dios es la manera en que nosotros ninguno nos imagináramos ni quisiéramos que fuera así. La manera en que la Biblia habla de Dios es como Dios es. Como la realidad misma lo confirma cuando Pablo dice, el Dios que no es hecho de imaginación de hombre no puede ser así, es imposible que sea así. La creación misma revela que así no es, pero el hombre busca otra forma. Y la Biblia es el único lugar donde te dice, no, Dios es como Él es, tal cual. La Biblia es el único lugar que habla de ti en la forma que habla. Todos los libros humanos al final hay por lo menos un grupito de gente buena. Por lo menos un grupito, pero no es que toda la humanidad está dañada, inclusive el que está dando el mensaje. No. Por lo menos hay una raya que divide lo que somos buenos y ustedes. Ya sea por raza, por religión, por lo que sea. El único lugar que muestra la realidad del hombre, de que cada ser humano está dañado, incluso los siervos de Dios, es la Biblia. Porque ella habla la verdad, aunque no nos guste. Es lo que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado. Y nos da la solución que nadie hubiera buscado, sino solamente Dios, Cristo crucificado. Ella es la Biblia, ella es la verdad. Tú no necesitas que te aparezcan rayos y centellas para creer. Si tú no has creído, no es porque tú no has visto a Dios, es porque tu corazón se ha endurecido a la verdad. Y lo que tú tienes que hacer, querido amigo, es creer al Dios que muestra su gracia en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en aquel que es el Salvador del mundo. Cree en aquel que murió en una cruz para perdonar los pecados de a todos aquellos que han ofendido a Dios y que por la fe se acercan a Él. Cree en Jesucristo. Y nosotros tenemos que confiar solamente en esa palabra para que ella produzca fe en aquellos que no tienen. Oh, hermanos, puede parecer repetitivo, puede parecer, ya he escuchado eso una vez más. Sin embargo, hermanos, en los lugares donde han abandonado el Evangelio, son lugares donde se escuchó eso una y otra vez. Y aún así, lo abandonaron. Así que tenemos que escuchar otra vez la declaración del apóstol Pablo en 1 Corintios 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, como pasaba allí en Galilea, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es nuestro mensaje. Eso debemos predicar. En eso debemos confiar. Y si la gente no cree por eso, que no crea. Porque la única fe verdadera es la fe que viene basada en esa verdad. Oremos a nuestro Dios y pidámosle gracia para aferrarnos solamente a Cristo y su palabra. Oh Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu Hijo es lleno de gracia y le mostró gracia a este hombre. Pero mostrándole gracia nos mostró la verdad. La verdad de que la fe verdadera es solamente en tu Hijo y en tu palabra, Padre.
Oh Dios, qué bueno eres. Ayúdanos a que estas verdades se impriman en nuestros corazones y salva a tus escogidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.